por tu presencia, gracias por amarnos tanto, Señor, que nos has dado la vida eterna, solo por creer en Cristo Jesús. Así que gracias, Padre, y sí, quítanos todo lo que traemos, todas las cargas, todas las enfermedades, te las entregamos a ti, las ponemos ante ti, Señor, y para aquellos que estamos enfermos y con dolores, te pedimos un milagro de sanación. Y ahora, Padre, ábrenos el entendimiento para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros individualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, leemos que el apóstol Pablo fue llamado por Dios, por medio del Espíritu, para ir a Macedonia. Recuerdan, Pablo tuvo una visión donde un hombre de Macedonia le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y creo que fue muy bueno que Pablo tuviera un llamado así conmovedor de parte de Dios, porque estoy seguro que una vez que llegó a Macedonia y experimentó las tremendas adversidades que experimentó, podría perfectamente haber cuestionado a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Realmente por qué me llamaste a venir aquí? Y les voy a dar unos ejemplos. Su primera parada fue Filipos, donde lo arrestaron, lo golpearon y fue mandado al calabozo y luego echado de la ciudad. De ahí se fue a Tesalónica, donde después de 3 días de reposo en la sinagoga, casi toda la reunión, casi toda la ciudad se reunió para escuchar su mensaje, pero los judíos que llegaron de la ciudad de Tesalónica, llenos de envidia y de odio, lo querían atrapar. Y nuevamente Pablo tuvo que dejar esa ciudad para evitar otro arresto y hasta que lo maten. Lo siguieron hasta la casa de Jasón, un hermano cristiano, donde Pablo se estaba hospedando, y lo siguieron para arrestarlo, pero él ya se había escapado. Ahora, habiendo estado tan poco tiempo en Tesalónica, lo siguieron hasta la ciudad de Berea, para atraparlo en Berea. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Dejó a Timoteo y a su compañero Timoteo y a Silas allí, mientras él se iba a Atenas para calmar un poco las cosas. Cuando Timoteo y Silas sintieron que habían fortalecido a los hermanos en Berea, se reunieron con Pablo en Atenas, pero el corazón de Pablo estaba todavía con los hermanos de Tesalónica, con los que Pablo había estado allí tan poco tiempo para ministrar. ¿Recuerdan? Solo durante 3 días de reposo, 3 sábados, de manera que eran 3 o 4 semanas solamente. El corazón de Pablo estaba sumamente preocupado pensando en ellos. Entonces, ¿qué hizo? Envió a Timoteo de regreso a Tesalónica y él se fue a la ciudad de Corinto, en Grecia, y comenzó un ministerio allí en Corinto. Luego Timoteo se reunió con Pablo en Corinto y le reportó la condición de la iglesia en Tesalónica. Básicamente las cosas en Tesalónica estaban bien, pero surgieron unos problemas y algunas preguntas, así que Pablo inmediatamente les escribió esta carta para alentarlos en la fe. De manera que al llegar a Primera Tesalonicense, capítulo 4, tenemos un cambio definitivo en la división del libro, porque en el capítulo 4 Pablo comienza con la exhortación.
hasta este momento, el libro ha sido, hasta el capítulo 3, algo apologético. En los 3 primeros capítulos, Pablo defiende su posición como apóstol, pero ahora comienza a exhortarlos, a impulsarlos, a enseñarlos, a alentarlos. Y lo declara en el primer versículo, fíjense, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Como ya se los he mencionado anteriormente, estoy sumamente asombrado de todo lo que Pablo fue capaz de enseñarles a esta gente en tan poco tiempo. Tantas instrucciones en tantas áreas de doctrinas, estando con ellos menos de un mes. Y aún así los estableció en la sana doctrina. Pablo dice, les rogamos y animamos en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios. Les conviene. El deseo básico de cada uno de nosotros debe ser agradar a Dios. Esa es la clave de la vida cristiana, agradar a Dios. ¿Por qué digo esto? La persona que está alejado de Dios, alejado de Jesús, vive para agradarse a sí mismo. La persona que está en Jesús vive para agradar a Dios. La persona que vive para agradarse a sí mismo muy raramente se complace. Pero la persona que vive para agradar a Dios encuentra verdadera satisfacción, encuentra verdadera paz. La persona que solo vive para satisfacer sus necesidades, solo recibe eso. Y a veces ni siquiera eso. He conocido gente que trabajan como locos toda su vida, privándose de tomar el tiempo para disfrutar de su familia, de sus seres queridos, de sus amistades, por tener una mejor posición económica y asegurar su vejez. Pero es triste, algunos de ellos ni siquiera llegan a la vejez, porque ese empeño, ese estrés por superarse, pone tanta presión en ellos mismos que ni siquiera llegan a la edad para disfrutarlo. Y creo que definitivamente, creo que la vida debemos disfrutarla a cada momento, porque cada momento tiene su tiempo para disfrutar. Voy a dar un par de ejemplos y espero no te ofendas si ese es tu caso, porque al decir esto no estoy pensando en nadie en particular y estoy pensando en todos. Veo muchas parejitas cristianas que se casan muy jovencitos, 18, 19, 20 años, y lo primero que hacen es quedar embarazados. Ahora, no hay nada malo con quedar embarazados porque yo amo a los niños y los niños son bendición de Dios. Pero cuando te casas enamorado de la persona que Dios te ha enviado. Disfruta de ella. Disfruten de él o de ella, por supuesto. Disfruten solos por un tiempo. Gocen de ese tiempo tan hermoso que es cuando están juntos el uno con el otro y todo parece maravilloso. ¿Cuántos han estado allí? ¿Nadie?
¿Qué nos pasó? Gordito tú. Pero es verdad. Sí, el pelón allá se levanta la mano. Disfrútenlo. Disfruten ese tiempo cuando están todavía solos. Salgan a caminar, conversen, planeen. Porque cuando lleguen los hijos, toda la atención es para ellos. Y para muchos matrimonios jóvenes comienzan los problemas, porque ya no reciben la atención que ambos necesitan tener de su amada, de su amado. Y muchas veces, si no la reciben en casa, la reciben de afuera. ¿Por qué? Porque la necesitan esa atención. Ambos necesitan ser amados y ambos necesitan ser atendidos. Y no se dan cuenta que el bebé, la bebé, se está llevando toda la atención. Por eso creo que hay un tiempo para disfrutar de tu esposa, esposo, solos. Y hay un tiempo para encargar a los hijos. Otro error que se comete muy a menudo en la juventud es poner todo el enfoque en hacer dinero para comprar la casa o para comprar un mejor auto o para la educación de los hijos o para asegurar tu vejez. Y con esto no quiero decir que está mal que planeen y piensen en el futuro, pero no vivan para eso solamente sin pensar en el hoy, gozando el hoy con los que tienen a su alrededor. Porque el tiempo pasa y cuando te quieres acordar, los que tienes a tu alrededor ya crecieron y se fueron. Y no disfrutaste de ellos cuando los tenías contigo, refiriéndome a los hijos. O estabas tan ocupado trabajando que no te diste cuenta que tu esposa pasaba mucho tiempo sola esperándote para que pases tiempo con ella, para que salgan juntos, o simplemente para conversar. A ellas les gusta conversar. Y cuando te diste cuenta, ya es tarde. ¿Saben por qué? Y lo he hablado con muchas parejas, porque ahora ella se ha acostumbrado y disfruta más estar sola que contigo. O simplemente disfruta más estar con otro tipo, que muchas veces es el caso. El vivir así es para la gente del mundo. Nosotros los cristianos debemos ser sabios y confiar más en Dios. No vivir desesperados pensando en el futuro sin disfrutar el hoy. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Y esto lo vimos hace pocas semanas atrás, yendo a través de San Mateo. San Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis
pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 nos dice, de la manera que aprendiste de nosotros como les conviene, condúzcanse y agradar a Dios. Así abunden más y más. Creo que uno de los placeres más grandes en la vida es saber que has hecho lo que le agrada al Padre. El poder decir, hoy caminé en la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y así deberíamos vivir nosotros, para agradar a Dios. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Presten atención a estas palabras que le está diciendo Pablo a la iglesia, no le está diciendo al mundo, a la iglesia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, si les dice que se aparten de la fornicación y se mantengan limpios, es porque Pablo sabía que los hermanos tesalonicenses estaban de alguna manera practicando o permitiendo la fornicación en la iglesia. Ahora, para aquellos que no saben, ¿qué significa la palabra fornicación? Fornicación es sexo fuera del matrimonio. Y para los cristianos, cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio es pecado. Dios nos ha bendecido con el deseo sexual, pero para que lo disfrutemos solamente con nuestras esposas, esposos, y para procrear. Y la Biblia nos enseña que debemos abstenernos de la fornicación. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando la iglesia en el comienzo se reunió para determinar qué relación debían tener los creyentes no judíos con la ley, Pedro dijo, yo sugiero que no pongamos carga sobre ellos, porque ni siquiera nosotros o nuestros padres fueron capaces de sobrellevarlas. Pablo, en esa misma reunión, testificó de los milagros que se manifestaron por la gracia de Dios entre los gentiles, entre los no judíos. Entonces Santiago, también allí presente, dijo, no pongamos mayor carga de la que ya han recibido, aléjense de las cosas que son estranguladas y de la fornicación, y si esto hacen bien, Dios los bendiga. La cultura griega y la romana eran culturas en la que la fornicación era una práctica muy común. En esa sociedad pagana, mucha de la adoración de sus dioses involucraba fornicación. Sí, en sus templos, adorando a sus dioses, practicaban la fornicación. Por eso Pablo está exhortándolos a vivir una vida pura, una vida santificada, una vida apartada para Dios, a guardarse de las prácticas comunes de fornicación. De manera que la exhortación de Pablo a los tesalonicenses también es una importante exhortación en nuestros días. ¿Por qué? Porque los cristianos somos diferentes al mundo y no debemos vivir para agradar a nuestra carne.
debemos vivir para agradar a Dios. Debemos mantener nuestras vidas separadas del mundo y de la corrupción del mundo, para poder vivir una vida que sea agradable a Él. Pablo en el libro de Gálatas menciona la fornicación como parte de las obras de la carne. Pero al final de la lista de las obras de la carne dice algo a lo que nosotros debemos prestarle mucha atención. Pablo dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Bueno, aquí Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay otra palabra aquí, santificación. Bueno, la palabra santificar significa separar, apartar para un propósito. Y es interesante porque yo puedo ir a cualquier hotel en cualquier parte del mundo y pagar para hospedarme, porque ha sido creado y apartado con ese fin, para albergar a la gente. Pero no puedo ir a la casa de gobierno de este país y pagar para pasar la noche allí con mi esposa, porque ese lugar ha sido santificado, ha sido apartado para ser la casa de gobierno. Y los presidentes respetan mucho eso. Hubo presidentes en este país que únicamente entraban a su oficina de traje y corbata. Nunca de otra manera. Sabemos que hubo otros que tenían sexo, fueron tan irrespetuosos que tuvieron sexo allí. De manera que Pablo dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay una gran diferencia entre nosotros los cristianos y el mundo a nuestro alrededor. Y así debe ser. Debemos ser diferentes a ellos. Creo que la palabra de Dios es muy, muy clara en esto. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué importante es eso. El respeto entre esposos. No en pasión, concupiscencia, como los del mundo, los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La enseñanza sigue. Y algo que quiero recordarles, esto se lo está escribiendo a la iglesia. Que sería lo que escribiría la iglesia hoy en día también. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es... ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo dice, recuerden que yo ya les hablé acerca de esto. Les di testimonio de esto. Sean honestos y justos en su trato con los hermanos. No debemos defraudar a nuestros hermanos. Y les voy a decir algo. A mí me da mucha alegría cuando veo que los hermanos progresan y tienen sus propios negocios y son honestos y derechos con los demás hermanos. Pero me da mucha tristeza por algunos que profesan ser cristianos y se aprovechan de los demás hermanos. Y esto creo que ya lo he compartido antes, pero ustedes saben los dolores de cabeza que nos causa tener que llevar el auto al mecánico, porque hay muchas prácticas corruptas en ese oficio. Yo sé que aquí tenemos muchos mecánicos honestos y buenos. Sí, no lo digo por ti, ni por ti, ¿ok? Martín me está mirando y está esperando a ver qué voy a decir. Pero cuando encuentras un mecánico cristiano, te emocionas y dices, por fin puedo confiar en un mecánico. Y deberíamos poder hacerlo
y no solo en eso, sino en cualquier negocio. Pero Pablo aquí está advirtiendo a los hermanos cristianos: no defrauden, no engañen, sean rectos, sean honestos. Yo les dije esto cuando estuve allí, les previne que van a pagar las consecuencias, porque Dios es el vengador. Y creo que ese es el problema con nuestra sociedad. Hemos fallado en tomar en consideración que hay un día de ajuste de cuentas que vendrá, que hay un día de juicio que vendrá. Vemos muchas injusticias en nuestra sociedad, es verdad. Nuestros gobernantes cambiando leyes fundamentales para nosotros, sin saber que un día ellos mismos van a pararse delante de Dios y responder ante Él. Así que no defraudes a tu hermano, porque Dios te va a juzgar. Dios es el vengador de todo lo que hacemos. Y se nos advierte acerca del juicio de Dios que vendrá. Pablo fue fiel en advertirles. Y pienso que necesitamos advertir a los demás acerca del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no se librarán. Al final del día, Dios va a juzgar, porque el Señor es vengador de todo esto. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios desea para nosotros una vida santa, pura, viviendo en toda justicia, pureza, santidad. Qué importante es esto que estamos leyendo. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Y es interesante porque cuando como pastor hablas y comienzas a enfatizar el vivir una vida santa y cosas de esa naturaleza, muchos se molestan con nosotros como si nosotros hubiéramos hecho las leyes, las reglas. No, nosotros no hicimos las reglas. Es más, no fuimos llamados a hacer las reglas, fuimos llamados a declarar las reglas que Dios ha hecho. Y si tienen algún problema, algún debate con la cuestión de la santidad, su problema es con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciéndoles aquí. Ustedes realmente no están teniendo un debate con el hombre, están teniendo un debate con Dios. Él es quien nos ha dado su Espíritu Santo. En uno de los comentarios leí algo sobre la psicología que verdaderamente me encantó. Los psicólogos nos dicen que el equilibrio mental de una persona o una vida bien balanceada depende en la diferencia entre su ego, su orgullo, o su superego. Tu ego es tu verdadero yo y el superego es tu yo ideal. Y si hay una gran diferencia entre tu ego y tu superego, entonces estás mentalmente perturbado por la diferencia que existe entre los dos. Y lo más cerca que el ego de una persona esté de su superego, más equilibrado mentalmente es esa persona. De manera que cuando una persona está teniendo un conflicto y tiene ideales muy altos, el superego muy alto, y si vive una vida normal como cualquier persona, pecadora por supuesto, y hay una gran diferencia entre los dos egos, le causa graves problemas mentales. Entonces busca comprender lo que es su superego, cómo se percibe a sí mismo y las cosas que está haciendo y que le afligen, que le preocupan.
Y la práctica general del psicólogo es llevar ese superego más cerca del verdadero ego de la persona. Te enseñan a bajar tus propios niveles para que puedas vivir una vida más feliz a tu propio nivel. Te enseñan a bajar tus propias